Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio de el proyecto de psicología para neurólogos, texto de Sigmund Freud, texto de 1895, si mal no recuerdo, pero esta parte del texto que estamos viendo en pantalla, ya la leímos, la vamos a retomar para poder avanzar. Es el primer capítulo de la tercera parte. La tercera parte tiene por título, permítame un segundo. Intento de representar los procesos psíquicos normales. Ajá. Eh, entonces, es un bosquejo, no del psicoanálisis. De hecho, del psicoanálisis es algo que también podemos replantearnos a partir de la lectura de este texto de Sigmund Freud. Es un poquito más complicado que una simple explicación, digámoslo así. Es, digamos, una explicación estructurada. Ajá. El psicoanálisis. Estamos leyendo un texto pre-psicoanalítico, un texto que el doctor Freud no lo asocia directamente con el psicoanálisis ni con la práctica analítica. Es un texto entonces que al menos le sirvió de Freud, para organizar un poquito sus ideas, para poner sobre el papel en miras de contarle a su amigo Wilhelm Fliess lo que él pensaba ocurría en un cerebro frente a fenómenos como los neuróticos, histéricos. Ajá. Por supuesto, hablando de la concepción de la mente y cerebro, esta dualidad es algo que incluso al día de hoy podemos encontrar representantes, podemos encontrar teorías e incluso prácticas que no necesariamente tienen que ver con el psicoanálisis. Ajá. Estamos en estos tiempos, 2025, casi ya 2026, eh, en tiempos curiosos, donde, les soy sincero, parecería que es más importante el desarrollo de la inteligencia artificial que el desarrollo del ser humano. Es muy posible que ya hayamos alcanzado un desarrollo como individuos y como cultura, un desarrollo, lo más alto del desarrollo. Es posible, realmente no lo sé, es una propuesta teórica, práctica, pero ahorita, sin más dilación, sin más tardanza, entramos en esta parte del primer capítulo de la tercera parte. Es Palabras de Sigmund Freud, que por cierto, estamos estudiando la traducción de Luis López Ballesteros. Ajá. Ahorita voy a comenzar, al contrario de otros videos, con la traducción de la Standard Edition, ediciones Amorroto. ¿Dónde dejé mi? Acá está. Mi libro de Freud, primer tomo, Amor Rortu, no se ve, pero es de un verde, muy parecido al fondo de pantalla que estoy usando. Ajá. Ediciones Amor Rortu, los libros verdes. Dice el doctor Freud, en cambio, si una neurona percepción ha recibido su investidura atención, pueden ocurrir muchas cosas, entre las cuales se pueden destacar dos situaciones, la del pensar común y la del pensar meramente observador. Queridas, queridos, seguramente si este es el primer video que ven de mi canal, no van a entender esto. Ajá. Me gustaría decir que es muy sencillo. Recordemos, es simplemente un sujeto humano, el doctor Sigmund Freud, usando palabras. Ajá. Está usando palabras, y con eso me refiero al pensar, eh, con el objeto de describir fenómenos. Ajá. No necesariamente, porque esto lo hemos visto a lo largo de todo el texto de el proyecto de psicología, con las palabras pensar común se refiere, digámoslo así, a un proceso cogitativo, a un proceso cognoscitivo, a un proceso que lleva del punto A al punto B. Simplemente, puf, algo pasó. Ajá. Pensar meramente observador. En el video pasado di un poquito más de explicaciones. Les voy a dejar en la descripción el video pasado, pero no se fijen mucho en eso. También no quieran, digamos, comprender el texto como si fuera un rompecabezas y esta pieza significa la pierna de una persona que está sentada en un parque. No.
Simplemente ahorita conserven estas palabras en su memoria. Ajá. Y contrástenla con la siguiente traducción. Es el mismo texto, pero un diferente traductor, Luis López Ballesteros. Aquí empieza diferente. Ajá. El sistema W. Pero ¿por qué dice aquí sistema W y acá dice una neurona percepción? Es lo mismo. Ajá. Dentro del texto que hemos estado estudiando, con estas palabras, sistema W o neurona perceptual, el doctor Freud quiere decir exactamente lo mismo. Sin embargo, ese es, digamos, como el chiste de los traductores o la dificultad de la traducción. Se puede pasar una misma palabra en un idioma a otras palabras en otro idioma con el objeto de hacer el texto en otro idioma distinto al original, más comprensible. Ajá. Voy a leer esto que habíamos leído en el otro texto. El sistema perceptual ha recibido su catexia de atención. Puede ocurrir toda una serie de cosas, entre las cuales cabe destacar dos situaciones, la del pensar común y la del solo pensar observando. Ajá. Fíjense, investidura atención. Casi digo catexia porque es la palabra que estoy pensando y la cual no está aquí. Ajá. Pero es básicamente lo mismo. Es lo que les comento. Aquí James Strachey, el traductor de la Standard Edition, quería transmitir la idea de Freud y lo plasma así, investidura-atención, que hemos definido como si la investidura en este caso fuera mi mano. Mi mano toma una pluma, mi mano toma un vaso, mi mano toma el mouse y embiste el mouse. Enviste el vaso o envisten el vaso, enviste la pluma, enviste mi cara. Ajá. Digámoslo así. Ajá. Estamos buscando, ese es el punto. En este texto, no nosotros, Freud trata de explicarse a sí mismo qué es lo que hace una neurona a partir de asignarles a las neuronas, que son las células del sistema nervioso, tanto central como periférico, tanto funciones, que en todo caso la función de una neurona es la descarga, como dinámicas, que en este caso aquí lo nombran investidura-atención. Ajá. Para esto, la neurona, el mismo doctor Freud lo propuso así en los primeros capítulos, tiene energía, que en este caso ya lo sabemos nombrar como atención. Ajá. Ya después el doctor Freud la llamará libido, con mucha razón, ciertamente. Pero, investidura. Hemos puesto atención sobre algo. Ajá. Investidura atención aquí se nombra. Ajá. Por James Strachey, no por Sigmund Freud. Mientras que Luis López Ballesteros, catexia de atención, carga de atención, un movimiento. Ujú. Vamos a avanzar. Este último caso parecería ser el más simple. Simplemente lo dejamos así, ¿vale? Dejemos que el texto se explique. Este último caso parecería ser el más simple. Corresponde aproximadamente al estado del investigador que, habiendo hecho una percepción, se pregunta, ¿qué significa esto? ¿A dónde conduce? Lo que sucede entonces es lo siguiente. Pero en aras de la simplicidad, tendré que sustituir ahora la compleja carga perceptiva por la de una única neurona. O sea, cambié la palabra catectizar por carga. Ajá. Es lo mismo, habla de energía y su manejo. ¿Hay energía o no hay energía? ¿Está investido o no está investido? ¿Está catectizado o no está catectizado? Ajá. Dice el texto. La neurona perceptiva está hipercargada, hipercatectizada.
la cantidad, la energía, compuesta de cantidad externa y de cantidad psíquica, Q y QN respectivamente. De acuerdo al texto que hemos estado leyendo, fue Freud quien lo estableció así, pero no como una ley, sino como una ilustración. Fluye a lo largo de las mejores facilitaciones y supera cierto número de barreras. Ahorita hablamos de esto. De acuerdo con las resistencias y la cantidad intervinientes. Está sencillo, es más sencillo de lo que parece. Ajá. Podemos entenderlo así. Nosotros, como seres humanos, vemos, percibimos el mundo, lo escuchamos, lo sentimos, lo saboreamos. ¿Ah? Y al mismo tiempo hay un mundo psíquico que yo mismo he construido. Ajá. Supongamos, cuando era yo un bebé recién nacido, yo no sabía lo que era el agua. Ajá. Y poco a poco, con muchas experiencias, y además mis papás me decían, toma agua, tienes sed. Y entonces supe lo que era el agua. Ujú. Poco a poco. Ujú. Cuando se habla de cantidad, está hablando, digámoslo así, de cierta importancia, ajá, de cierta intensidad. Ajá. Este es, digamos, como uno de los puntos centrales de la formulación de Sigmund Freud en el proyecto de psicología. Ajá. No en el psicoanálisis, en el proyecto. Se habla de barreras contacto desde los primeros capítulos de la primera parte. Ajá. Esto quiere decir, digamos, la conformación no solo de identidades perceptuales, no solo el agua por decir una sola palabra, tiene diferentes valores, tiene diferentes importancias, significados, dependiendo del contexto, dependiendo del sujeto, dependiendo de muchas cosas, sino que también el valor que yo le atribuyo a las cosas puede ser diferente que el valor que realmente tengan. Y aquí, queridas, queridos, no es un asunto de que nosotros debemos perseguir el valor real. No. Esta cantidad externa es, digamos, una figura hipotética. Ajá. No se trata, en todo caso, de que busquemos la realidad. Ajá. Justamente, la tesis, podríamos decir, más importante del proyecto de psicología es que la mente nos sirve para protegernos del mundo real. Ese es, digamos, como el mega resumen que podría hacerles hasta ahorita de el proyecto de psicología. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, cantidad externa? Podríamos apoyarnos un poquitito en Lacan y decir la muerte y decir los animales de caza y decir el crimen y decir X, Y, Z. Ajá. Y con todo esto, queridas, queridos, no estoy expresando todo lo que podemos entender con cantidad externa, que también puede comprenderse fácilmente como el mundo. Ajá. Poco a poco podemos entenderlo así. La mente como un proceso biológico, biológico puramente. Es que de eso se trata justamente el proyecto de psicología. La mente como un producto biológico nos sirve, así lo pongo en mi libro, para vivir en burbujas. Ajá. Y una de las principales burbujas que por lo generalmente no sabemos cuán importante es la misma civilización humana.
Ajá. La familia es una burbuja, las casas son unas burbujas, el lenguaje es una burbuja. Ajá. ¿Por qué burbujas? Porque creemos que sirven. Ajá. Realmente, ahorita lo estoy planteando de esta manera. Ujú. Se puede plantear de mil maneras, infinitas maneras, que eso es la genialidad del psicoanálisis. Ajá. El psicoanálisis, queridas, queridos, no lo busquen como una terapia donde el manual dice, ah, pues mira, cuando el paciente te diga esto, tú le tienes que responder esto otro. No, no, no es así. El psicoanálisis es algo vivo. Y para que, si ustedes quieren el psicoanálisis, tendrán que acercarse a una de las relaciones más difíciles que pueden tener, la que tienen con ustedes mismos, con ustedes mismas. Ajá. Acercarse a su yo, acercarse a su ello, acercarse a su super yo. Tal vez estoy hablando en código, en, en lenguas, pero, queridas, queridos, esto, digamos, tendrá sentido para algún estudiante de psicología. Ajá. Eh, no es una cuestión tan directa y al mismo tiempo lo inconsciente, que es lo que determina la mente humana, se manifiesta básicamente a cada paso que damos, en cada ropa que elegimos, en cada peinado que usamos, en cada aspecto de la vida humana refleja su naturaleza inconsciente. Ya llegaremos pronto a, digamos, entrever algo así. Ahorita regresamos al texto, sin avanzar mucho. Ajá. Mismo texto, ediciones estándar. Ajá. Hablando de el pensar observador, parece ser el más simple. Corresponde, por ejemplo, al estado del investigador que hace una percepción y se pregunta, ¿qué significa esto? ¿A dónde lleva esto? En tal caso, él procede así. En aras de la simplicidad, ahora tengo que sustituir la investidura percepción compleja por la de una neurona solita, singular. Ajá. La neurona de percepción está hiperinvestida. La cantidad compuesta por cantidad externa y cantidad interna. Estoy dejando la nota 3 en pantalla. Voy a avanzar. Se drena. La cantidad compuesta se drena siguiendo las mejores facilitaciones y con arreglo a, a las respectivas resistencia y cantidad, supera algunas barreras e inviste nuevas neuronas asociadas. Otras barreras no serán superadas porque el cociente, ahorita vemos eso, que les corresponde está por debajo del umbral. Mismo texto. Ajá. Aquí no hay cociente, si se fijan. Llegará a catectizar algunas neuronas asociadas, pero pero no podrá superar otras barreras porque la fracción de cantidad que llega a incidir sobre ellas es inferior al umbral. Hemos estado hablando de importancia. Ajá. Hemos estado hablando de atención. Hemos estado hablando de que no hay que buscar lo real, puesto que lo real es algo horrible. Ajá. El mundo real es no una, ¿cómo decir? No la medida a través de la cual nosotros vamos a determinar quién es sano y quién no está sano mentalmente. No, no vamos por ahí, sino de acuerdo a nuestra propia experiencia, de acuerdo a lo que para mí es valioso, importante, útil en un momento de mi vida. Nota 190 de la traducción Luis López Ballesteros. En esta oración, 9 palabras fueron accidentalmente omitidas en la edición alemana de 1950, desvirtuando su sentido. Miren, ¿cuál versión alemana? La Standard Edition, queridas y queridos. Ajá.
Les he hablado, por ejemplo, de barreras contacto. Ajá. Aquí está. Ese es justamente el secreto para entenderlo de cociente, que ahorita lo vamos a buscar en un diccionario. Ajá. Debajo del umbral. Si algo, por ejemplo, voy a poner una exageración, algún caso ridículo. Estoy yo en la Ciudad de México, camino por la calle y veo pasar un tigre. Eso es algo que jamás ocurriría en la Ciudad de México. Tal vez en una ciudad rural de la India, pero en México nunca. ¿Por qué? Pues porque no hay tigres en México, o si los hay, solo los hay en lugares específicos, en la selva, etcétera, etcétera, pero no en la ciudad. Si yo voy caminando en la Ciudad de México y veo caminar a un tigre, no lo voy a creer. De alguna manera estaría yo pensando, me quieren jugar una broma. Ajá. Otra cosa muy diferente sería en la Ciudad de México salir de noche, escuchar que alguien viene atrás de ti y que esa persona que tú no conoces se va acercando poco a poco a ti. Algo completamente diferente a ver un tigre. Y es algo que usualmente ocurre en la Ciudad de México. Hay un número increíble de personas. Ajá. Muchísimas. Aquí, por ejemplo, las barreras, igual que la percepción, se va construyendo conforme a la experiencia de cada sujeto. Ajá. Es, digamos, como un proyecto de humanidad en el cual entran las diferencias individuales. Esto es algo que hemos estado estudiando desde hace mucho tiempo, al menos en este estudio y en este abordaje particular del proyecto de psicología. Ajá. Aquí, por ejemplo, miren, todo esto ya lo habíamos visto en el video pasado, pero no me detuve en ello. Ahorita vemos lo de cociente. Nota 14. Vean esto. E inviste nuevas neuronas asociadas, otras barreras no serán superadas. Fue omitido, trastocando el sentido. Y no sé alemán, queridas y queridos. No lo sé leer, no lo sé pronunciar, no lo entiendo el alemán, pero ahí lo tienen en pantalla. Ajá. Vamos a regresar y antes de avanzar a este texto, vamos a buscar qué es un cociente. Ujú. Permítame un segundo. Vamos a ver, van a ver un poquito de mis ediciones de videos o mis revisiones, mejor dicho. Cociente. Mm, no creo que sea esto lo que buscamos. Resultado que se obtiene al dividir una cantidad por otra. A ver, vamos a ver. Real Academia Española. Número que expresa. Aquí dice la inteligencia relativa, pero podemos sustituir el cociente intelectual por un cociente energético. Ajá. Podría ser entonces un número que representa o que expresa algo. Ajá, que en este caso, en el caso de el proyecto de psicología para neurólogos, estamos hablando de la cantidad. Ajá. Resistencia y cantidad. Y fíjense, esta palabra resistencia es la que podemos asociar con las barreras y la construcción de barreras. Ajá. No barreras entre personas, sino barreras en la relación que tiene un sujeto con su realidad. Ajá. Con su mundo. Ujú. Ahora sí, vamos a continuar. Seguramente ahora serán investidas más neuronas y más distantes. Que este es algo importante. Ahorita vamos a ello. Que a raíz del mero proceso asociativo sin atención. Es verdad. Estamos aquí hablando dos procesos, pensar común y pensar observador. Ajá. El pensar observador rápido, asocia. Ujú. Es que hace un tigre en la ciudad.
no tiene nada que hacer, pero ¿qué hace ese sujeto caminando detrás de mí? Voy a tener más cuidado del sujeto que del tigre que estoy viendo, porque seguramente eso no es lo que yo creo. Ajá. Rápido, pensar observador. Ajá. Y ahorita no se fijen mucho en la palabra pensar, simplemente tengámosla, prestémosle un poquito de atención nada más. Ajá. Aquí nos quedamos. Por fin, también aquí la corriente se agotará en ciertas investiduras terminales o en una sola. El resultado de la atención será que en lugar de la percepción aparecerán una o varias investiduras recuerdo, conectadas con la neurona de partida por asociación. Es aquí, queridas, queridos, donde poco a poco el psicoanálisis se deja ver en estos textos, textos pre-psicoanalíticos, textos donde todavía no hay psicoanálisis, pero que poco a poco se va construyendo. Ajá. ¿Qué es la asociación libre? De manera, digamos, introductoria, la podemos presentar como la principal herramienta del psicoanálisis para introducir a un individuo a la observación propia. Ajá. Recuerden, el psicoanálisis como técnica, como un método, no persigue, primero que nada, la salud mental, eso no existe. Segundo, el psicoanálisis no persigue metas específicas. Por ejemplo, tienes que dejar a tu ex, por ejemplo, tienes que dejar de beber o tienes que beber más. Eso sería curioso y fascinante. Imagínense un proceso cultural que te invite a beber bebidas alcohólicas. O un proceso cultural que te diga, tienes que hacer más de eso que estás haciendo. Bueno, lo pongo como igual una exageración, queridas, queridos, pero es que justamente el psicoanálisis no va en el sentido de lograr una figura humana. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros como analistas, como seres humanos. Formar a otros seres humanos es tarea de esos otros seres humanos. Ajá. Ahorita les menciono un poquito de la ética, de cómo se concibe al psicoanálisis y al ser humano dentro de la práctica analítica. Ajá. Si ellos construyen sus barreras, esas barreras están ahí por algo. A mí de nada me sirve que ellos o ellas no tengan esas barreras. Ajá. Serán ellos quienes quiten o refuercen esas barreras. Les pondré un ejemplo. ¿Es fácil enamorarse, queridas y queridos? Tal vez enamorarse sí, pero lo que sigue no. Y entonces, los adultos ponemos barreras, a veces muy fuertes y muy tontamente, al amor. Los niños no, las niñas no. Y cuando les digo al amor, me refiero a querer a alguien. Ajá. Querer, no otras cosas, querer. Simplemente sexualidad infantil. No se manifiesta en cosas que la gente puede creer cuando oyen la palabra sexualidad. Sexualidad infantil, lo más elemental, es el gusto por estar en la misma habitación que papá y mamá, por escuchar su voz, los calma, les da felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Nada más estar, ni siquiera hay una palmada, nada, no hay contacto físico, pero los escuchan. Saben que papá o mamá están a punto de llegar del trabajo, los esperan con ansias. Ajá. Y cuando llegan, y eso es también, digamos, la otra trampa de la sexualidad no infantil, sino humana, ¡fum! Papá, mamá, bla, 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 bla. Y los pobres, papá y mamá, no saben ni qué hacer consigo mismos, no sabemos qué clase de día tuvieron, no sabemos el desgaste físico e intelectual que llevan, pero están ahí, o no están ahí. También es una posibilidad.
porque lo cierto es que, queridas, queridos, no podemos partir de, ¿cómo decirlo? Un deber. Ajá. Las cosas como son. Dice el texto. eh, a ver, Luis López Ballesteros, este mismo texto. Seguramente serán catequizadas neuronas más numerosas y más alejadas que en el caso de que un mero proceso asociativo de que en el caso de un mero proceso asociativo que se desarrolle sin atención. Finalmente, empero, la corriente desembocará también en este caso en determinadas catexias terminales o en una sola. El resultado de la atención será que en lugar de la percepción aparecerán una o varias catexias mnemónicas, cargas del recuerdo, ajá, conectadas por asociación con la neurona inicial. Entonces, queridas, queridos, esto se los había explicado de manera superficial. Ajá. Una de las funciones de la neurona es verse apartada de toda forma de catexia, de toda forma de energía. Entonces, si bien las neuronas abrazan, lo que quieren es dejar de abrazar. Ya tiré mi pluma, tengo más acá. Uh, eh, lo que, digámoslo así, se determina biológicamente es una homeostasis. Pero la homeostasis es ahí el secreto del psicoanálisis, o al menos el secreto que entrevió el doctor Sigmund Freud cuando estudiaba desde Charcot, pasando hacia Breuer, y luego que quiere transmitirle a Wilhelm Fliess. Ajá. Parecería, en otras palabras, que nosotros como seres humanos no queremos vivir, no queremos sentir, no queremos pensar. Estos procesos que acabo de mencionar son procesos naturales, son procesos que están ahí, pero parecería que no los queremos tener así. Y esto no porque seamos malos, flojos, no porque seamos enfermos mentales, sino porque la biología así determina. Cero trabajo, cero búsqueda, cero esfuerzo. Qué lindo sería. Ajá. Pero, por eso, queridas, queridos, el mundo se nos impone. Puede ser que no conozcamos al mundo como tal, puede ser que solo conozcamos partecitas del mundo, pero esas partecitas a veces se salen de los pequeños contenedores donde las queremos poner y nos explotan en la cara y nos terminan, digamos, imponiendo un reality check, digámoslo así. La realidad termina por despertarnos. Ajá. Pero eso no impide que en el afán de, de que la neurona se deshaga del estímulo, digámoslo así, busque asociarse con otras neuronas. Por eso les hablaba de la burbuja. Por eso les hablaba no de un mal gobierno, no de una mala familia, mal papá o mamá, porque no podían estar con sus hijos después de un largo y agotador día de trabajo. Qué malos son porque querían dormir. No, la mente funciona así. Digamos, nace un estímulo, aparece un estímulo, se asocia. Y no se asocia una vez, se asocian, de ser posible, millones de veces. ¿Por qué, queridas, queridos? Ahorita lo podemos decir así, no tenemos solo dos neuronas. No, realmente es diferente. Ya después lo llegaremos a ver. Interpretación de los sueños. No solo tenemos un recuerdo, nuestra vida tiene una infinidad de posibilidades de asociación. Todo lo que nos ocurre. Infinidad. Ajá.
Vamos a continuar. En aras de la simplicidad, supongamos también que se trate de una imagen mnemónica única, un recuerdo único, supongamos. Ajá. Si esta pudiese volver a ser cargada o catequizada con atención desde y el juego se repetirá. La cantidad externa, volvería a influir una vez más y cargaría o evocaría una nueva imagen mnemónica, recorriendo para ello la vía de la mejor facilitación. Despacito. Ajá. Les decía, no solo tenemos una neurona, sino millones de neuronas, y la mayoría están conectadas las unas con las otras. Ajá. Y esto lo hemos visto, de hecho, en los videos pasados, donde no es nada más A, B y C, A, B, C y D, sino que A se salta a B para llegar a C, porque lo que quería era llegar a D. Y sin embargo, la neurona B, que no fue asociada, no fue estimulada por la asociación, se conectó de todos modos con D por cierto indicio. Ajá. En otras palabras, queridas, queridos, nuestro pensamiento no es necesariamente controlable. Pensamiento intrusivo, nah, tonterías de la psiquiatría moderna. Quiero preguntarle a todos los psiquiatras si controlan todos sus pensamientos. Y si dicen que sí, número uno, no conocen sus pensamientos y número dos, eligen mentir a propósito. Ajá. El chiste es este, queridas, queridos. Cada asociación podría despertarnos diferentes, ¿cómo decirlo? Afectos, intensidades, cantidades. Ajá. Cada asociación. Y este es el punto. Al momento, este texto que estamos leyendo no nos habla casi nada, de hecho, nada sobre lo inconsciente. Todo el texto del proyecto de psicología tiene muy poco sobre la dinámica inconsciente. Ajá. De hecho, esa es una parte fundacional del psicoanálisis y que lo contrasta, lo separa, se hace diferente de la mayoría de las psicologías o psicoterapias actuales y muy posiblemente futuras. Puede ser, es una posibilidad, que nosotros en nuestro día a día gestamos un pensamiento. Tuvimos, por ejemplo, vimos a alguien en la calle y pensamos en una cosa, pero es una cosa que en el momento no nos importa mucho. Ese pensamiento no se muere. Digamos que desaparece en el olvido. Desaparece. Pero el hecho de que desaparezca no quiere decir que no lo podamos lograr percibir, por ejemplo, en un sueño. Ahora, el texto va de lo siguiente. Aquí les soy sincero, no le entendía eso. Si esta imagen mnemónica pudiese volver a ser cargada desde, no entiendo, y el juego se repetirá. No sé si ahí estemos viendo un error en en la impresión, en el archivo. A ver, Standard Edition, traducción Amorortu. En aras de la simplicidad, supongamos que sea una sola imagen némica. Es lo mismo, némica, mnemónica de la memoria, el recuerdo. Ajá. Si esta es, si esta a su vez pudiera ser investida desde lo psíquico con atención, se repetiría el juego. La cantidad volvería a entrar en flujo y por el camino de la mejor facilitación investiría o despertaría una nueva imagen mnémica o de la memoria. Ujú. Creo que se entiende mejor así. Y fíjense cómo aquí aparece este símbolo, sistemas neuronales
que retienen la energía, que retienen la cantidad y que esa misma cantidad les permite transformarse a sí mismos. Ajá. Y quisiera leer en algún momento si la psicología conductual tiene esta clase, digamos, de elaboraciones, tiene esta clase de propuestas teóricas. Un organismo que crea un sistema, que en este caso estamos hablando de un sistema neuronal, neuronas, células, pero que ese mismo sistema tiene un funcionamiento autónomo. Ese mismo sistema, y esto desde el proyecto de psicología, desde antes del psicoanálisis, este mismo sistema se sostiene a sí mismo, se educa a sí mismo, se controla o se guía a sí mismo. Ajá. Me gustaría ver si Skinner plantea algo así, que por cierto, no sé si saben ustedes, no me acuerdo cómo se llamaba Skinner, pero es uno de los más reconocidos psicólogos norteamericanos que desarrollaron una teoría, el conductismo. No recuerdo exactamente su propuesta, cómo la nombra él, pero empezó en psicoanálisis justamente por empezó en la psicología por interés en psicoanálisis. Ajá. Después, por supuesto, se fue por otro lado. Pero, ¿por qué? Eso ya lo veremos, yo creo que en algún otro momento. Dice el texto. Ahora bien, es evidente que está en el propósito del pensar observador tomar noticia hasta la mayor distancia posible de los caminos que parten de la percepción. Con ello, desde luego, se tomará exhaustiva noticia sobre el objeto percepción. Este es el punto, queridas, queridos. Suena complicado, es más sencillo, no lo compliquemos demasiado. Se trata de buscar explicar lo que es la mente normal, entre comillas. Ajá. Creo que podemos entenderlo así, se me acaba de ocurrir ahorita. ¿Por qué y cómo olvidamos? Así. Ajá. Porque de esto se trata, queridas, queridos. Energía que entra al cerebro y energía que sale. ¿Por qué? Cierta energía se queda con nosotros y esa energía nos molesta. ¿Por qué? Ajá. Bueno. Parte de ello tiene que ver justo con la naturaleza del sistema psíquico o el sistema de neuronas no pasaderas. Cuando digo no pasaderas, quiero decir que no dejan pasar la energía, retienen la energía, retienen la cantidad y justamente nos permiten vivir en burbujas. Ajá. Dice el texto. A ver, aquí me quedé. Advertimos que la modalidad del pensar aquí descrita lleva al discernir, al diferenciar. Ajá. Por ello, hace falta otra vez una investidura psíquica para las imágenes recuerdo alcanzadas, pero también un mecanismo que guíe esa investidura, esa energía, ajá, a los lugares correctos. ¿Correctos en qué sentido, querido doctor Freud? Antes de avanzar, a ver, bueno, dice el texto, pues de otro modo, ¿cómo sabrían las neuronas sí, las neuronas no pasaderas o el sistema psíquico dentro del yo a dónde guiar la investidura? Ahora bien, esta es una buena pregunta. Y a los lugares correctos. Les hablaba del tigre en la Ciudad de México, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo totalmente increíble. En la Ciudad de México no se ha presentado en las calles un tigre por siglos, cosa diferente que en la Ciudad de México a cada rato asaltan. Ajá. Y bueno, pues no es culpa del gobierno, es culpa de quien asalta. Ajá. Dice el texto. eh, Ahora bien, un mecanismo de atención como el de antes descrito presupone también unos signos de cualidad, forma. Ajá. Se generan estos o se generan estos durante el decurso de la asociación. Según nuestras premisas, no es así de ordinario. Empero, se pueden obtener mediante un nuevo dispositivo que presenta el siguiente aspecto. Signos de cualidad normalmente solo vienen de la percepción.
Se trata entonces de obtener una percepción del decurso de la cantidad interna. ¡Oh! Bravo, bravo, doctor Freud. Si al decurso de la cantidad interna se anuda una descarga, además de la circulación, ella, como todo movimiento, brindaría una noticia de movimiento. Miren, el ejemplo del tigre. Voy caminando en las calles de la ciudad, veo un tigre, pero no solo veo al tigre, sino que escucho a mucha gente gritando a mi alrededor. Un tigre, dicen todos. Entonces, aunque solo sea una broma, pero me voy a alterar, me voy a preocupar, voy a reaccionar a la vista que estoy teniendo. Ajá. Después de todo, dice el texto, los signos de cualidad mismos son solo noticias de descarga. Esto. Ajá. Hacer. No sobrevivir. Hacer. Fíjense, en el mismo ejemplo, el mismo afecto puede ser una descarga. Veo al tigre, no me preocupa. Veo y escucho a alguien detrás de mí. El afecto mismo ya es la descarga. Ese miedo de que tal vez esta persona que está atrás de mí me va a alcanzar y me va a quitar mis cosas, me motiva, entre otras cosas, a guardar mi celular en el pantalón y tal vez caminar en rumbo diferente. Ajá. Dice el texto, quizá más adelante sabremos de qué índole es la descarga. Ajá. Ahora bien, puede acontecer que durante el decurso de la cantidad externa se invista también una neurona motriz que entonces descargue cantidad interna y brinde un signo de cualidad, de forma. Ajá. Al contrario de la cantidad que estamos hablando de investidura. Ajá. Cualidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que escucho? Ujú. Solo que en tal caso se trata de recibir tales descargas de todas las investiduras. No todas son motrices y entonces para este fin tienen que ser puestas en una facilitación segura con neuronas motrices. Antes de continuar, queridas, queridos, el mismo párrafo, Luis López Ballesteros. Ajá. Ahora bien, el propósito del pensamiento observador es a todas luces el de llegar a conocer en la mayor extensión posible las vías que arrancan del sistema perceptual, pues de tal modo podrá agotar el conocimiento del objeto perceptivo, de lo que vemos. Ajá. Se advertirá que la forma de pensamiento aquí descrita lleva al reconocimiento. De ahí que se requiera una vez más una catexia sí, catexia impasadera, para las imágenes mnemónicas, los recuerdos ya alcanzadas. Pero también se requiere un mecanismo que dirija dicha catexia a los lugares correctos. Repito, correctos no para la salud mental, sino para la percepción. Ajá. Ese es el punto, queridas, queridos. No nos vayamos por, ¡ay, yo sé el lugar correcto! Si eres obsesivo, tienes que dejar de ser obsesivo. Si eres histérico, tienes que dejar de ser histérico. Ah, no, pero ya no se dice histérico, se dice de otra forma. Ok. Dice el texto. ¿Cómo? Sino así. Podrían saber las neuronas y, en el yo, a dónde dirigir la catexia, qué hacer con lo que vemos, qué hacer con lo que sentimos. Un mecanismo de atención como el que anteriormente hemos descrito vuelve a presuponer, sin embargo, la presencia de signos de cualidad. ¿Acaso aparecen estos en el decurso asociativo? De acuerdo con nuestras presuposiciones, normalmente no, pero bien podría ser obtenidos por medio del siguiente nuevo dispositivo. En condiciones normales, los signos de cualidad solo emanan de la percepción, de modo que todo se reduce a extraer una percepción del decurso de cantidad. Fíjense, entonces, el yo lo que quiere es sentirse y al mismo tiempo no. Una situación paradójica.
una situación difícil porque asociamos para descargar, descargamos cuando sentimos y al mismo tiempo no queremos sentir. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Mecanismos adaptativos, queridas, queridos. Homeostasis. Buscar el cero. O buscar que, aunque sea muy intenso, eso sea el cero. Ajá. Ya no estamos hablando de modificar el mundo, sino modificarnos a nosotros mismos. Ajá. Dice el texto. Repito, en condiciones normales, los signos de cualidad solo emanan de la percepción, de modo que todo se reduce a extraer una percepción del decurso de cantidad interna. Si el decurso de cantidad interna entrañara una descarga además del mero pasaje, esa descarga daría, como cualquier otro movimiento, un signo de movimiento. Es decir, hay que hacer algo. Al menos guarda tu celular. Ajá. Después de todo, los mismos signos de cualidad son noticias de descarga. Más adelante podremos considerar de qué tipos de descarga son noticias, es decir, cuáles notamos. Ajá. Ahora puede ocurrir que durante un decurso cuantitativo, cantidad, intensidad, también sea catectizada una neurona motriz que mueve, ajá, que a continuación descargará la cantidad interna y dará origen a un signo de cualidad, sentimiento. Ajá. Más se trata de que obtengamos tales descargas de todas las catexias, pero no todas las descargas son motrices, de modo que con este propósito deberán ser colocadas en una firme facilitación con neuronas motrices. Yo creo, queridas, miren, esta finalidad es cumplida por las asociaciones verbales, que consisten en la conexión de neuronas con neuronas empleadas por las representaciones vocales, que a su vez se encuentran íntimamente asociadas con imágenes verbales motrices. Estas asociaciones verbales tienen, sobre las demás, la ventaja de poseer otras dos características. Son circunscritas, es decir, escasas en número, y son exclusivas. La excitación progresa, en todo caso, de la imagen vocal a la imagen verbal, y de esta a la descarga. Por consiguiente, si las imágenes mnemónicas, los recuerdos, son de tal naturaleza que una corriente parcial pueda pasar de ellas a las imágenes vocales y a las imágenes verbales motrices, entonces la carga o catexia de las imágenes mnemónicas estará acompañada por noticias de una descarga, y estas son signos de cualidad, o sea, al mismo tiempo signos de que el recuerdo es consciente. Termino y les comparto algo. Ahora bien, si el yo precatectiza estas imágenes verbales, como antes precatectizó, que precargó las imágenes de la descarga de percepciones, se habrá creado con ello un mecanismo que le permitirá dirigir la catexia psíquica, la carga interna, a los recuerdos que surjan durante el pasaje de cantidad interna. He aquí el pensamiento observador consciente. Nota 193. En la interpretación de los sueños que les dejo en la descripción. Oh, esta no, esta pluma resulta que no pinta. Sueños. Dice así el doctor Freud, a fin de que los procesos cogitativos del pensamiento puedan adquirir cualidad, sentimiento, una forma, una textura, ajá, que no sepan, se encuentran asociados en el ser humano con recuerdos verbales. Recuerden esto, Freud era un ser humano, simplemente usaba palabras. Recuerdos verbales. ¿A qué les suena a ustedes? Dice el texto, en sus trabajos posteriores, ulteriores, Freud adoptó la siguiente formulación. La idea consciente está integrada por una idea concreta, más la idea verbal que le corresponde.
mientras que la idea inconsciente equivale únicamente a una idea concreta. Véase lo inconsciente, que se los dejo en la descripción. Estos dos textos, lo inconsciente y la interpretación de los sueños, yo no sabía cómo compartir pantalla, así que solo me verán leyéndolos, razón por la cual lo verán otra vez en pantalla cuando lleguemos a esos textos en traducción Luis López Ballesteros. Pero, queridas, queridos, miren, recuerden que el doctor Freud simplemente buscaba explicar, describir. Sus palabras son las palabras de un ser humano, no son escritos sagrados. Son escritos que han pasado por muchos traductores y son escritos que han pasado también, entre otras personas, por mí. Ajá. Es decir, ahorita soy yo el que está leyendo. Pero, queridas, queridos, la relación del ser humano con el significado siempre es una relación viva. Ustedes no dejarán de atribuir un significado y ese significado, feliz o tristemente, solo serán ustedes los responsables de aquel significado. Ajá. Con este párrafo terminamos el día de hoy. No quiero que sea un video muy extenso. Además, tengo algunas cosas que hacer. Cumple este fin. No todas las asociaciones serán motrices. Para este fin tienen que ser puestas en una facilitación segura con las neuronas motoras. Ajá. Cumple este fin la asociación lingüística. Consiste en el enlace de las neuronas psi, neuronas no pasaderas, con las neuronas que sirven a las representaciones sonoras y poseen ellas mismas la asociación más íntima con imágenes lingüísticas motrices. Lo que se me ocurrió, la razón por la cual los políticos no funcionan es porque encuentran oposición. Y encuentran oposición justamente porque no funcionan. En otras palabras, queridas, queridos, ahorita lo puse muy directo, muy abstracto. No soy una persona ni política ni antipolítica, pero si te quejas y quieres que otro solucione lo que vives, es importante también señalar que aquello de lo que te quejas forma parte única y exclusivamente de tu realidad. Ajá. Entonces, justamente, si alguien se queja, por lo general, buscar que otra persona solucione lo que vivimos, mm, es ciertamente el origen del Estado, pero también una actitud, digamos, como muy, muy infantil. Ajá. Supongamos este ejemplo que les puse el día de hoy. Ya me asaltaron. Me quitaron mi dinero, me quitaron mis tarjetas, me quitaron mi celular. Ok. ¿Realmente lo soluciona el levantar una denuncia? No. ¿Realmente lo soluciona ir a quejarme en las redes sociales? Tampoco. ¿Realmente lo soluciona ir a decirle al político en turno, oye, me asaltaron? Pues no. No me van a regresar mis cosas. Ellos no se las robaron. Pero ya lo dije. Y puesto que lo dije, yo siento algún alivio. Pero ¿ese alivio hizo algo en la realidad? No. ¿Me explico? Ajá. También lo podemos entender así, siempre y cuando nosotros como individuos busquemos una solución, un alivio en alguien que no es responsable de nuestro propio cuerpo, entonces muy posiblemente estaremos destinados a el fracaso. Ajá. Finalicemos con este párrafo. Estas asociaciones aventajan a las otras en dos caracteres. Son cerradas, pocas en número y exclusivas. De la imagen sonora, la excitación alcanza siempre la imagen palabra y de esta a la descarga. Si entonces las imágenes némicas son de tal índole
que una corriente parcial pueda ir desde ellas hasta las imágenes sonoras e imágenes motrices de palabra, la investidura de las imágenes némicas se acompañará de noticias de descarga, que serán signos de cualidad. Y por eso también signos conciencia del recuerdo, nota 21. ¿Están viendo todas las notas que no quise leer hoy? Soy flojo. Mm, miren, les dejo. Este texto me vino a la mente, pero no se los cité. Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico. Un título que habla sobre realidad, acaecer. Un título que habla sobre principio de realidad y principio de placer. Ajá. El texto lo inconsciente también en la descripción de este video. Ya soy el único canal de todo YouTube que tiene toda la obra de Freud leída frente a una cámara de diversa forma, ¿no? Pero ya está toda. Esquema del psicoanálisis también en la descripción, que al menos escuchen las palabras iniciales del esquema, las palabras de Freud, no las palabras del introductor, las de Freud. Esquema del psicoanálisis en la descripción de este video y ese sí lo encontrarán ya con el texto en pantalla. Ajá. Pues yo creo que aquí dejamos, queridas, queridos. Y si ahora el yo preinviste estas imágenes palabra como antes a las imágenes de descarga, se habrá procurado el mecanismo que guíe la investidura psíquica sobre los recuerdos que afloran en el decurso interno, decurso de cantidad interna. Este es el pensar observador consciente. Queridas, queridos, todavía nos falta, me parece. Vamos a dejar hasta aquí. Sí, todavía tenemos al menos 4 páginas para terminar la primera parte de la tercera parte del proyecto de psicología para neurólogos, ¿vale? Queridas, nos vemos, queridos, en próximos videos, otros temas. Sigue miércoles de Michel Onfray, Freud el crepúsculo de un ídolo. Bye.